Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de Viviendo juntos los unos con los otros, con el tema de amonestándonos unos a otros. Vamos a ver la forma de cómo amonestar y lo más importante es el motivo y el cómo hacerlo, porque no solamente es amonestar por amonestar, tiene que haber una causa, un motivo, una razón y sobre todo un propósito. Como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, que hemos visto como en el capítulo anterior del estudio anterior, que dice exhortándonos para edificación, tiene que ser para avanzar, para construir, no para derribar, no para destruir, no para hacer sentir mal a las personas, sino simplemente es para avanzar, para que sigamos adelante a esta meta. Por eso es lo más importante, la forma en cómo lo vamos a hacer y los motivos para poder aprender a exhortar y amonestar en este tema. Porque muchas veces podemos estar en nuestra mente, ¿le digo, no le digo? ¿Qué va a pasar si le digo? ¿Qué va a pasar si no le digo? Y si le digo, lo más probable es que me deje de hablar, porque normalmente las personas no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas, y mucho menos lo que estamos mal, y mucho menos si tenemos que cambiar o corregir algo, porque muchas veces, y la misma Biblia lo dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, dice, parece, creo que estoy haciendo las cosas correctas, creo que voy bien, porque pensamos en lo que estamos viviendo, de que vamos bien, y parece que es derecho, hasta que otra persona puede llegar a exhortarnos o animarnos, a desanimarnos, a amonestarnos, etc. Hay muchas de las cosas que tenemos que estar muy atentos y muy al pendientes para recibir esa información y saber de quién viene la información, porque tanto puede ser de personas que quieren que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, o quiere ser personas de que si ven que ya estás avanzando, quieren de una u otra forma frenarte para que no sigas tu proceso. Encontramos una variedad de formas, una variedad de personas, una variedad de casos y situaciones que tenemos que ver. Y vamos a ver en este estudio qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude a comprender todo esto que nos quiere hablar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estar aquí un día más en esta tierra que tú creaste para que la habitemos, Señor bendito. Y en este momento estamos por ver qué nos quieres hablar. Danos entendimiento, danos la sabiduría para poder aplicar lo que podamos aprender. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar prestos y atentos a tu preciosa palabra y aprovechar bien el tiempo y crecer en este caminar cristiano, todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Como lo he comentado, es amonestar, y ahora que está cerca lo del mundial, se han dado cuenta que cuando ven un partido de fútbol, ¿qué pasa si cometen una falta los jugadores? Y si es una falta que está en el reglamento, el árbitro tiene que sacar una tarjeta amarilla. Y esa tarjeta amarilla significa que lo está amonestando. ¿Sabes qué? No debes de ir por ahí. ¿Sabes qué? No debes de cometer esta falta. ¿Sabes qué? Estás infringiendo el reglamento. Eso es una amonestación. Esto lo pongo como ejemplo para que entendamos
¿Cuál es la diferencia entre exhortar, que lo vimos en el estudio anterior, y la diferencia de amonestar a la persona? No quiere decir que le estés diciendo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal todo el tiempo. No, porque ya hemos visto esa frase de todo el tiempo. No es aplicar esas frases todo el tiempo, siempre y cosas de ese tipo. Es, obviamente, si lo ponemos en contexto como el partido de fútbol, obviamente puede estar jugando bien todo el tiempo y en alguna jugada, en alguna situación puede cometer una falta, puede darle una patada a un jugador, puede agarrar el balón con la mano, puede jalonear, puede gritar, puede decir groserías, etcétera. O sea, puede ser que durante el partido se haya comportado bien, pero solamente en ese momento es cuando comete la falta y le sacan la tarjeta amarilla. ¿Sabes qué? Compórtate, porque si sigues así, te vamos a sacar otra tarjeta amarilla, o en otro caso, si sigue con lo mismo, inclusive hasta una tarjeta roja, que quiere decir que queda fuera del juego, fuera del partido. Quiere decir que ya no tiene más oportunidad. ¿Por qué? Porque ya se le está llamando la atención, ya se le está amonestando. ¿Para qué? Para que diga, híjole, sí es cierto, la regué, cometí este error, vamos a ver qué corregir. En ese caso del partido, los jugadores ya tienen entendido qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Lo mismo pasa con esta preciosa palabra. Aquí vienen las instrucciones en esta escritura de qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y hay un versículo que hemos ido trabajando a lo largo de estos estudios. No sé si quieran recordarlo o mencionarlo. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el verso? De que toda la escritura, ¿para qué es? Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia. Exacto, esta palabra de Dios es una herramienta, es útil. ¿Y qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, desde la primera letra hasta la última letra. Toda es inspirada por Dios. El autor de esta preciosa palabra es Dios. Obviamente la escribieron seres humanos, pero fue inspirada por Dios. Dios les dijo qué es lo que debía de estar, y Dios tiene el control y Él sabe qué palabras deben de estar escritas. De hecho, por eso en el último libro, por eso dice, hay de aquel que le añade o le quite palabras a esta profecía. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Dios tiene que ser, y todo pasa, tanto para bien como para los que no hacen caso, para mal, para asumir las consecuencias. Por eso este es un manual y es como el campo de juego. Técnicamente aquí está el reglamento de cómo debemos llevar nuestras vidas. Y esta serie se está tratando precisamente de cómo convivir entre personas, entre inconversos y también con los que son creyentes. Estamos viendo la forma de cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos de responder, cómo debemos de tener nuestra comunión con Dios para poder afrontar distintas situaciones. Porque todos los días, sí o sí, platicamos con alguien. Todos los días, sí o sí, hay algún evento, una situación, hay algo detrás, hay decisiones que tomar día con día. Y esto es amonestar. Quiere decir que nosotros, que ya estamos por entendido que tenemos una relación con Dios, que estamos en comunión con Dios, que estamos en contacto con Él, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que nos ayude, qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, qué debemos de actuar, responder o decir. Está por entendido que estamos hablando en contexto de personas que tienen una comunión con Dios, o que tienen cierta autoridad o cierto rango de tal forma espiritual para que pueda exhortar y animar
y amonestar a alguna persona. Porque obviamente vamos a ver en contexto, las personas obviamente conocen ciertas situaciones, conocen cierta parte de nuestras vidas y muchas veces pueden aprovechar, tú me quieres corregir cuando tú también estás haciendo ciertas situaciones. ¿Cómo me quieres corregir si tú estás haciendo esto y esto y esto? Y ahí es cuando se pone una barrera de tal forma que las personas ya no aceptan el consejo, la exhortación o la amonestación. ¿Por qué? Porque pueden decir, ¿cómo me estás diciendo tú esto si tú haces lo mismo? Por eso la Biblia es clara y nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando dice que quieres quitar la viga que está en el ojo de tu hermano y no has quitado la paja que está en tu propio ojo. Ahí está claramente esa parte que debe de ser. Primero trata de examinarte a ti mismo, trata de dar un buen ejemplo, trata de hacer las cosas agradables a Dios, trata de ser lo mejor que se pueda y trata de pedirle a Dios, Dios, esta persona tiene esta situación, sé que puede cambiar su vida, ayúdame a saber qué puedo decirle, ayúdame a saber cómo orientarlo, cómo exhortar, cómo amonestar, cómo animar. Todo esto de estos estudios que estamos viendo. Decirle a Dios, no nada más aventarnos por aventarnos. No, sí, vaya a decirle para que resuelva su problema y esto, el otro. Y muchas veces más que ayudar, terminamos regándola más. ¿Por qué? Porque no es hacer las cosas nada más por hacerlo. Hemos visto a lo largo de varios pasajes cómo Dios es un Dios de orden. Recordemos, hace tiempo habíamos hecho la tarea de leer el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos hay muchos eventos de tal forma que también vemos como Pablo deseaba ir a Roma, mas sin en cambio no pudo ir cuando él deseaba, cuando él quería. Y eso nos da un claro ejemplo de no es ir y hacer por hacer, o no es porque ya quiero y ya se me antoja y ya voy a ir, sino porque ahí vemos claramente cómo Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y tenía otras cosas que hacer, inclusive hasta él mismo lo escribía en las cartas, como decía, he querido ir a verlos, pero me ha sido imposible. No he podido ir, pronto los voy a ver, pronto los voy a visitar. Hizo sus viajes. ¿Y qué pasó? Ya hasta el último momento, ya fue cuando fue a Roma y fue a predicarle a César y a todos los que estaban con cierta autoridad. Pero hasta que el Espíritu preparó todo el escenario, el Espíritu Santo a través de Pablo hizo la obra de ir allá. Y es cuando se ponen las cosas en manos de Dios. Cuando se le dice a Dios, Dios, tú dime qué debo de hacer. Y tratar de estar en comunión con Él. Y esperar. Lo más importante es esperar en su respuesta. Porque humanamente siempre la carne quiere reaccionar. No, es que ya lo tengo que hacer. No, es que si pasa más tiempo. No, es que... Y viceversa. Esa es una de la aceleración de que ya hacerlo, o la otra, ay, no, es que no me da tiempo, no quiero, ay, es que está muy lejos, es que el tráfico, el tiempo, y no me da. Hay veces que tienes que hacerlo de inmediato, y hay veces que tienes que esperar el tiempo de Dios. ¿Y cómo vamos a saber todo eso? Teniendo una comunión diaria, íntima con nuestro Señor Jesucristo. Solamente así vamos a poder discernir las cosas para hacer. Porque no es nada más de hacerlo por hacer. O recibir una llamada o esto, lo otro, y vamos a ver qué, y vamos a esto, lo otro, y más puede ser más como que vamos al chisme prácticamente. No tanto de que, ay, voy a ver, porque si es eso, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Qué propósito tiene el Señor para usar nuestras vidas para hacer de bendición a las personas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a ir
animar a alguien, si vamos a ir a exhortar a alguien, si vamos a ir a amonestar a alguien, si es que es necesario nuestra presencia ahí. Todo tiene que ser con un propósito, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, lo hemos visto a lo largo de la historia y puedo poner muchísimos ejemplos porque la Biblia está llena de muchos ejemplos que se pueden aplicar en la vida cotidiana, día con día. ¿Por qué? Claramente lo vemos en el Antiguo Testamento cuando fueron a conquistar las tierras. ¿Por qué? Sabían que Dios les había entregado la tierra de Canaán. Dios ya les había dicho, yo les voy a entregar la tierra. Y ellos pueden decir, no, sí, ya nos entregas la tierra y vamos. No nada más esa, no, sí, está la promesa hermosa. Pero ¿qué dice? Desde tal punto hasta tal punto vas a conquistar. Desde aquí hasta allá. No vas a conquistar a lo loco, como se dice. O porque sí quiero hacerlo, porque sí voy a hacerlo. Nada, es que somos el pueblo de Dios y vamos a hacer lo que nosotros querramos. ¿Y qué es lo que pasó con el rey Saúl? ¿Qué es lo que hizo él? A pesar de que era rey, no, yo soy rey y Dios está conmigo y esto, lo otro. Si han leído la historia, ven que él quiso y el pueblo quiso hacer lo que quisieron. Cuando Dios les había ordenado, ¿saben qué? Van a hacer esto, con un orden, un propósito. ¿Sabes qué? Yo quiero esto. Dios mismo le estaba diciendo, yo quiero esto. No le estaba diciendo, tienen autoridad, pueden decidir lo que ustedes quieran. Porque aparentemente era algo bueno que ellos decían. No, sí, es que no matamos esto, lo guardamos para ofrecérselo a Dios, lo guardamos para que sea agradable para Él. ¿Y acaso Dios se los pidió? ¿Dios pidió ese sacrificio? Dios no les pidió ese sacrificio. Dios les dijo lo que tenían que hacer. Y obviamente si no hacen lo que tienen que hacer, dice Dios, no estás haciendo lo que te estoy mandando, ¿para qué me estás haciendo ese sacrificio? Yo no te pedí ese sacrificio. Y es por eso que tenemos que estar muy atentos y muy alertas para las cosas, para ver qué es lo que Dios sí quiere que nosotros hagamos, lo que Dios sí quiere que nosotros digamos. Porque Dios pone los escenarios, Dios pone las personas y hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque debemos de ser para edificación, no para tropiezo. Por eso la Biblia es muy clara y nos dice cómo hacer las cosas. Acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 24, vamos a leer el verso 24 y 25. Proverbios 24, verso 24 y 25, dice lo siguiente: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Aquí está diciendo ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos que una persona, como está diciendo la Escritura, es mala, por así decirlo, que dice es mala, si al malo le dices que eres justo, ¿qué quiere decir? Que los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Aquí pueblos y las naciones se refiere al entorno, en este contexto, al entorno. ¿Por qué? Porque obviamente estás haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque al malo no le vas a decir, sabes que eres justo. ¿Por qué? Porque sabes de antemano que no está haciendo bien las cosas. No está haciendo bien las cosas. Ejemplo, en el trabajo. Y hay muchos ejemplos aplicados en todo momento. En el trabajo una persona está haciendo malas cosas y en vez de tú decirle, sabes que no hagas esto, ya agarras y, no, sí, el contexto de que, es que me explotan, me ponen a trabajar mucho y esto, lo otro, voy a tomar esto de la empresa, lo vendemos, tenemos dinero y ya nos vamos a comer bien, nos vamos a comer rico, algo así.
y por salir beneficiado de que te inviten a comer gratis, no le dices, al contrario, como dice la Escritura, le dices que es justo. No, sí, es que es justo que le quites a ellos porque ellos no te pagan más. La compañía te está explotando, la compañía te está haciendo cosas. No, está bien que tomes eso para que tengamos más dinero. Le estás diciendo al malo que es justo, que está haciendo aparentemente la justicia. Que está diciendo, ay no, pues estoy compensando todo lo que me explotan al hacer mi trabajo. Y si se dan cuenta otros compañeros, ahí es como dice maldecir. Los pueblos lo maldecirán en el contexto del trabajo. ¿Qué quiere decir? Maldecir no va a decir que te van a echar las malas vibras y te van a hacer conjuros, etcétera. No, van a estar hablando, están haciendo malas cosas. Y al rato le van a decir, no, pues por eso les va como les va, porque están haciendo malas cosas, porque están robando, porque están esto, lo otro, y están maldiciendo. Como esa persona que se dice que es buena y está robando. Como esa persona esto y lo otro, aquello. Van a estar maldiciendo, o sea, hablar mal de las personas. Vas a estar siendo el centro de atención, pero para hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo malas cosas. Y aquí está claramente que más los que lo reprendieren tendrán felicidad. En el mismo ejemplo, en vez de estar contribuyendo con él, ¿sabes qué? Eso no se hace. ¿Sabes qué? Le voy a decir al jefe, aunque eres mi amigo, como soy tu verdadero amigo, te voy a decir, ¿sabes qué? Eso no se hace. No debes de tomar lo que no es tuyo. Debes de reprenderlo, ¿sabes qué? No, deja eso porque eso no es tuyo. Obviamente vas a tener conflicto con la persona, porque la persona te va a responder, si es injusto y que no sé qué tanto, etcétera. O van a decir, ya eres un santurrón, ya no quieres que se haga nada, eres un dejado, dejas que te hagan lo que quieran, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Vas a reprenderlo. ¿Qué dice? Vas a tener felicidad. No la felicidad del mundo, la felicidad que Dios te va a dar, que te va a dar una paz, para que estés tranquilo de que estás haciendo lo correcto. Te va a dar una paz, una felicidad. ¿Y qué dice? Y sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre los que están reprendiendo a las personas. Sobre ellos vendrá gran bendición. Está diciendo específicamente sobre quién va a venir la bendición. Sobre los que están haciendo las cosas correctas. Y volvemos al mismo punto. No solamente es hacer por hacer las cosas. No es nada más, pues quiero que Dios me bendiga, pues voy a ir a estar reprendiendo a todas las personas, voy a ir a exhortar. No, si Dios no te está mandando a hacer eso, no lo tienes que hacer. Tienes que ser dirigido por Dios, dirigida por Dios para hacer las cosas. No ir al aventón nada más porque, pasó, vi esto, pues vamos y a ver qué, vamos a meternos a ver qué, porque es que Dios está conmigo y yo les voy a decir, yo los voy a exhortar, no se trata nomás de decir por decir. Y vamos a ver más adelantito el por qué no debemos de aventarnos nada más porque sí, o porque se nos ocurre, o por la emoción o la intención, yo quiero. No se trata de hacer ese tipo de cosas. Acompáñenme ahora a Efesios, en el capítulo 4, verso 25. Vamos a ir desglosando todo esto poco a poco, para que nos quede claro cómo hacer las cosas. Efesios capítulo 4, verso 25, nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí ya nos está diciendo claramente una instrucción, por lo cual desechando ¿qué? La mentira. Si vas a ir a algún lado, tienes que desechar la mentira y hablar con toda la verdad. Ya han escuchado una frase que dice
que la verdad incomoda, que la verdad no les gusta a muchas personas, que la verdad duele. ¿Han escuchado muchas veces esa frase? Y quiere decir que cuando vas a algún lado y todo está bien padre, todo, sí, todo sí, quiere decir que probablemente no hablaste con la verdad. Probablemente nada más, para que vean que eres buena onda, para que vean que eres un buen cristiano, que no eres un cristiano cuadrado y que eres un cristiano a todo dar y un cristiano bien cuate, como se dice. Tenemos que hablar con la verdad. Por eso dice, desechando la mentira de que, híjole, es que si le digo esto no le va a gustar. Mejor no se lo digo, mejor lo guardo para que sigamos siendo amigos, para que me siga recibiendo, para que me siga hablando. Ahí ya desde entrada ya estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque estamos ocultando la verdad. ¿Para qué? Para seguir teniendo la amistad de las personas, para que no nos rechacen. Y vemos claramente el ejemplo más claro de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hablar la verdad y fue crucificado. Y si nosotros vamos a ir a hablar la verdad en algún otro lado, ¿qué podemos esperar? Cuando hablemos la verdad. Y si muchas veces ya llevamos un cierto proceso y no decimos la verdad, nada más estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Debe de llegar a un punto donde le pidamos al Señor que nos permita y que nos autorice a hablar la verdad y decir la verdad. Que eso es lo más importante. No dar vueltas, porque si seguimos dando vueltas diciéndole solamente lo que las personas quieren escuchar, solo estamos dando vueltas y las personas ni siquiera van a ser bendecidas. Las personas van a seguir quedando igual en lo mismo, dando vueltas, porque solo escuchan lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque a la hora de decir claramente, y lo digo con toda franqueza, ha habido muchas personas que se les menciona las cosas y no quieren hacerlas. ¿Por qué? Porque ya cuando se les habla con la verdad y no quieren hacerlas, ya no te hablan, ya no te buscan. ¿Por qué? Porque ya le estás diciendo la verdad. Ejemplo, ¿sabes qué? Estás en esta situación, estás pasando por esto, ya se ha hablado muchas veces de la parte de Dios. Obviamente, si no quieres entregar tu vida a Dios, de nada sirve que yo esté yendo, si la persona no quiere cambiar su vida. De nada sirve que yo esté invirtiendo tanto tiempo si no quiere hacer las cosas. Porque claramente se ve cuando una persona quiere hacerlo, cuando una persona quiere avanzar, o cuando una persona simplemente, como Herodes, que citaba a Juan el Bautista, que lo quería escuchar, que quería escucharlo de buena gana, lo escuchaba, pero ¿qué termina haciendo? No terminó creyendo, porque dice claramente la Escritura, le gustaba nada más, se escuchaba bonito, pero no era para cambiar su vida, no era para arrepentirse y entregar su vida al Señor. Y así podemos encontrar muchas personas. Y obviamente nuestro deseo es que todos nuestros familiares lleguen a los pies de Cristo, que todas nuestras amistades lleguen a los pies de Cristo. Quisiéramos que todo. Y por eso el mismo Jesús, el mismo Dios, cuando mandó a su Hijo, dice, para que todo el mundo crea en el Señor Jesucristo y sea salvo, para que todos, el regalo está al alcance de todos. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos le desecharon. ¿Por qué? Porque ya no les convenía. Ya no les convenía dejar a su amante, ya no les convenía dejar de robar, ya no les convenía la comodidad en donde estaba, ya no les convenía dejar sus amistades, ya no les convenía abusar de las personas, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un cambio
en las vidas de las personas. Es un cambio lo que deben de hacer. Por eso la Escritura es muy, muy clara, como lo dice, desechando la mentira, a hablar verdad, cada uno con su prójimo, cada uno. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos, y esto requiere valentía, porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad, y amonestar es un riesgo, pero lo hacemos por el bien de la otra persona. Es un riesgo, y el riesgo que se puede correr es que si le dices a la persona la verdad, te deja de hablar. Y ahí es donde empieza la verdadera parte, si quieres hacer bien las cosas para Dios. Porque si tú te das cuenta que si le hablas a una persona con la verdad y te deja de hablar, ahí tienes de dos opciones: o vuelves a intentar con esa persona solo para que no te deje de hablar, o verdaderamente le sigues diciendo la verdad, y esa persona la verdad le va a incomodar y se va a alejar de ti. Pero ¿a quién quieres? ¿A la persona o a Dios? ¿A quién quieres? Es que debes de escoger. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice claramente las cosas. Acompáñeme ahora a Proverbios, capítulo 28, verso 23. Vamos a ver este pasaje muy interesante. Proverbios 28, 23. Nos dice lo siguiente: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. La palabra lisonjear quiere decir adular o echar flores a la otra persona. Pero aquí claramente lo está diciendo: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. ¿Y qué dice después? ¿Por qué? Porque ya estás haciendo la acción de reprender y después vas a hallar gracia después de hacerlo. Dice que el que lisonjea con la lengua, y ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa cuando se adula a las personas? Y quiere decir que las adulas, ¿por qué? Porque quieres obtener algún beneficio. Las adulas porque te conviene adular a la persona. O las adulas para que no te dejen de hablar y no te rechacen. Y ese es un error que está yendo en contra de las Escrituras. Porque la Escritura nos dice: si vas a hablar con tu prójimo, habla con la verdad. Y las Escrituras nos está diciendo que no debes de adular a las personas, que no debes de hablar con mentiras. Y muchas veces escogemos: ay, es que si le digo me va a dejar de hablar, no, es que no me conviene porque necesito que estemos en contacto, es que necesito esto y aquello. Y por el miedo de no perder a la persona, no se le dice la verdad y estamos yendo en contra de las Escrituras, y estamos más que beneficiar a la persona, como lo estamos viendo que es para bien de la persona, más le estamos haciendo daño a la persona. Aparentemente queremos a la persona y no le decimos la verdad para no lastimar a la persona, pero la estamos lastimando más, porque las personas se quedan ciegas creyendo que están en lo correcto. Porque si no llega alguien que les dice: ¿sabes qué? Eso no es lo correcto, ese no es el camino. Si alguien no llega a decirles eso, la persona va a seguir perdida. La persona va a seguir en su camino, va creyendo que es lo correcto. Que dice: no, es que no me conviene porque voy a perder su amistad de esa persona. Y entonces no tiene caso. ¿Por qué? Porque es nada más el amor a las personas y no el amor a Dios que nos está diciendo.
Porque si Dios pone en nuestros corazones que hay que exhortar o reprender o amonestar a la persona y no lo hacemos porque no nos conviene, porque nos va a dejar de hablar, no le estamos haciendo caso a Dios. Estamos dejando de lado todo lo que nos dice Dios. Por eso la gente a veces adula a las personas más que decirles la verdad. No, si todo está bien, no te preocupes. La frase, Dios es bueno, no te va a condenar, no hay problema, sigue como vas, sigue como vas. No, sí, ya te comenté, pero si no hay problema, no estás tan mal como otras personas. Dios no está midiendo y comparando a las personas quién está más mal que otro. Dios a cada uno de nosotros individualmente nos va a ver cada uno lo que hacemos. No nos va a decir, tú hiciste menos mal que la otra persona o hiciste más mal que la otra persona. No. Y ojo, mucho ojo, también a esas personas va a tratar Dios con ellas, pero también con las personas que debemos de exhortar, animar o hacer lo que nos corresponde y no lo hacemos, también Dios va a tratar con nosotros si no lo hacemos. Por eso es muy importante, ya estamos viendo que este caminar cristiano no nada más es todo color de rosa, todo bonito, también hay instrucciones que debemos de hacer. Si amamos a Dios y sobre todo si aparentemente, entre comillas, amamos a las personas, ¿cómo podemos mostrar el amor a las personas? Diciéndoles la verdad, diciéndoles que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que deben entregar su vida al Dios verdadero. Porque todas las personas tienen su propio Dios, el Dios del dinero, el Dios de la gula, el Dios de la religión, todos tienen sus propios dioses. Pero esos dioses no son el Dios verdadero. Por eso es esto, ¿qué es lo que dice Dios? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Qué es lo que quiere Dios verdaderamente? Que conozcan al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque a la hora de que decimos, ¿por qué está diciendo Dios verdadero? Porque dice, quiere decir que hay dioses falsos. Por eso dice verdadero. Si no hubiera dioses falsos, no diría verdadero. Nada más, no, sí, creo en Dios, creo en Dios. ¿En cuál Dios crees? ¿Cuál es el Dios que estás creyendo? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que te presenta la religión? ¿Cuál es el Dios a quien estás siguiendo? Por eso vemos claramente, los proverbios están llenos de muchas cosas. Ahora acompáñenme atrásito a Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, verso 13, que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahí está una clara parte de por qué las personas no prosperan. Y nuevamente, no es económicamente, es prosperar en todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué no avanzan? Porque están encubriendo sus pecados. Porque siguen haciendo cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Y no es de que vayas con el padrecito y le confiesas y ya confesándoselo, ya automáticamente ya estás del otro lado. No, es confesarlos ante Dios. Es confesarlo como lo vimos en otro pasaje, que dice, confesaos las ofensas unos a otros. ¿Sabes qué? Tomé esto que es tuyo, lo necesitaba o fue por impulso o por emoción. ¿Sabes qué? Te lo regreso, esto es tuyo, te confieso que hice esto mal. Confesarle a las personas, ¿sabes qué? Con la pena, me da mucha pena, pero hice esto indebido en contra tuya. Te confieso que esto no es correcto, esto no es agradable a los ojos de Dios, te lo confieso. Es eso, confesar los pecados, confesar las ofensas, para que entonces prosperes. ¿Recuerdan el otro versículo de Josué 1, 8 y 9?
que es el 8, que dice, para que guardes y hagas todo conforme a lo que está escrito. Y dice todo, no solamente lo que te convenga, es todo. ¿Y qué dice la promesa maravillosa? Porque entonces la consecuencia para favor, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y por qué las personas luego aparentemente están en un círculo que no pueden salir? Porque no hacen lo que dicen las escrituras. Siguen en su mismo círculo, siguen en su mismo círculo. ¿Y quién puede sacarlos de esos círculos? Alguien que les diga la verdad, para que entonces salgan de ese círculo. Y si no quieren escuchar la verdad, vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no escucharon la verdad y Él no se quedó ahí insistiéndoles, es que hagan caso, es que hagan caso, es que hagan... No, Él se fue a otras regiones a seguir compartiendo. Pablo se fue a sus viajes misioneros a seguir compartiendo. ¿Qué quiere decir? El que quiere escuchar, el que tiene hambre, lo va a hacer. Porque prácticamente Dios vino a dar el regalo. Dios no viene, digamos, como que a mendigarnos que nosotros le creamos. Porque Él ya ha hecho demasiado por nosotros como para estar mendigando. Ay, quiéreme. No. Por eso dice el verso, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra, escuchen la condición, el que abra la puerta, dice, entraré y cenaré y estaré con él. El que abra la puerta. Dios es un caballero, Él está tocando nada más. Él podía derrumbar la puerta y hacerlo, pero entonces ya no tendríamos la libertad de elegir si seguirlo o no seguirlo. Pero Él simplemente dice, estoy a la puerta y llamo y toco. Y el que abra su corazón es el que va a estar con el Señor. Y el que no quiera, es que Jesús, no te puedo abrir la puerta porque no me conviene, porque, híjole, es que en mi casa tengo mi amante, híjole, es que en mi casa tengo el dinero que no es mío, ay, es que en mi casa tengo a mi compadre que no me conviene decirle que no debe de hacer eso o algo así, ay, es que tengo a mi familia, ay, es que quiero más a mi familia y es que no, sabes que no puedo dejarte entrar. No, es decidir a quién le vamos a hacer caso. Porque encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Es que debemos de hacer caso a lo que dice la Biblia. Y veamos el propósito, porque como lo hemos mencionado, el propósito de amonestar a otros. Acompáñenme ahora a Colosenses, capítulo 1, verso 28. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 1, verso 28. La manera de amonestar a otras personas. ¿Ya está? Colosenses 1, 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentarlo como perfecto. Quiere decir que presentemos puro, transparente, todo como está aquí las Escrituras. Presentar a nuestro Señor Jesucristo el que verdaderamente es. El que verdaderamente también te dice, sí, yo te amo, te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Tienes que obedecer, tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que seguir adelante. Hay muchas partes que están en la Escritura. Por eso nos dice claramente cómo debemos hacerlo, presentarlo perfectamente. Y esta meta es una meta muy noble de la cual debemos de seguir luchando. Presentar al verdadero Jesús, presentar al verdadero Dios a las personas y sobre todo confiando en el poder de Dios, confiando en su poder,
porque no por nosotros, porque nuestra carne, nuestras palabras, podemos hacer un desastre completo nosotros. Es en el poder de Dios, en lo que dice su palabra, porque si lo presentamos conforme lo que dice las Escrituras, no nos vamos a equivocar. Por eso dice, lo presentamos perfecto, porque esta palabra es perfecta, estas Escrituras no se equivocan, y así lo vamos a poder presentar perfecto. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo 15, verso 14. Vamos a ver cómo es instruir a las personas. Romanos capítulo 15, verso 14. Estoy en Hechos. Romanos 15, verso 14 nos dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estéis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vean este pasaje tan hermoso, como dice, de que vosotros mismos estás llenos de ¿qué? De bondad. ¿Cómo debemos de amonestar a las personas? Con bondad. No amonestar para destruir, no amonestar para avergonzar a las personas, no para decirles que están mal y que les caiga juicio y condenarlos, y etcétera. No, es con bondad, con gentileza, como lo vimos en el estudio anterior. ¿Cómo debemos de hacerlo? Como si fuera nuestra propia familia, como si fueran nuestros propios papás, nuestros propios hermanos, nuestros propios hijos. Es hacerlo con amor, con cariño, con un propósito. ¿Qué dice? Llenos, y subrayen eso, de todo conocimiento, del conocimiento. De tal manera, y aquí vean cómo está el contexto, como dice, de tal manera que podéis, solamente así podéis amonestaros los unos a los otros. Solamente con esa conjunción de bondad y conocimiento puedes amonestarlo, porque si no tienes o el conocimiento o la bondad, si vas a amonestar es muy probable que la vayas a regar. Es muy probable que la vayas a regar, porque sin conocimiento claramente podemos hacer más daño que bien. Y se necesita el conocimiento bíblico. Y muy importante, ojo con todo eso, el conocimiento bíblico, la bondad, y algo muy importante, el conocimiento de la situación por la cual está pasando el hermano o la hermana o la persona, para que la amonestación sea la correcta. ¿Por qué? Porque si la persona, para ambos casos, si tú vas a amonestar a alguien y no sabes el contexto de lo que está pasando, la vas a regar, porque tienes que saber exactamente qué es lo que está pasando. Debes de tener esa información, porque por más conocimiento que tengas de la Biblia, de la palabra de Dios, todo, pero no sabes lo que está pasando, y sobre todo si la persona no te dice la verdad, va a ser una amonestación incorrecta. Y viceversa, si nosotros buscamos un consejo, buscamos algo, pero omitimos lo que nos da pena, lo que nos da vergüenza o lo que exponen las personas, lo mismo, a la hora de darnos un consejo, una instrucción, una exhortación o algo, también va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque no se está dando toda la información correctamente. Y si no se da la información correctamente, va a haber fallas, va a haber problemas. No vamos a poder tener un consejo, una exhortación, una amonestación acertada. No lo vamos a poder tener. Ahora, acompáñeme ahora a Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago 1, 19. Nos dice lo siguiente, Santiago 1:19: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí está otra instrucción que debemos de hacer. Todo hombre sea pronto para oír, quiere decir que debemos de estar escuchando primero todo el contexto, escuchando, no interrumpir, no llevarnos por emoción de que nos dice algo, no, sí, esto, y hay que hacer esto. No, es tratar de escuchar toda la parte, tratar de hacer eso. Por eso dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. Que hables después de que ya tengas todo el contexto, inclusive hasta después. ¿Sabes qué? Dios, me contaron esto, si tienes oportunidad, Dios, me contaron esto, está esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ayudar? No nada más por emoción o impulso, le voy a decir esto y esto. Hay que ver qué es lo que verdaderamente Dios quiere decirle a las personas, porque sea Dios hablando a través de nosotros, no nosotros hablando lo que creamos que es lo correcto. Es Dios el que nos tiene que dar la instrucción. Es Dios el que nos debe de dar todo. ¿Cuántas veces escuchamos a medias y siempre interrumpimos y luego se da la exhortación? Muchas de las veces, sin saber todo el contexto de lo que está pasando la situación. Ahora acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Nos dice lo siguiente, y vean cómo Pablo claramente lo está diciendo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarnos como a hijos amados. Para que no haya mala interpretación, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Esto te lo estoy diciendo porque quiero que crezcas. Esto te lo estoy diciendo porque no es agradable a los ojos de Dios. Esto te estoy diciendo para que conduzcas de la mejor manera posible tu vida. No somos perfectos, tenemos muchos errores. La regamos muchas veces y en muchos momentos. Pero debemos de hacer eso, tratar de hacer lo correcto para los ojos de Dios, para estar bien con ellos. Y a la hora de amonestar requerimos tener firmeza, no sentirnos de que, híjole, es que no le voy a decir porque lo voy a lastimar. Lo estás lastimando más al no decirle la verdad. ¿Por qué? Porque no lo quieres lastimar al instante, que se sienta mal, por así decirlo, para que corrige y cambie y enderece su vida. Pero a la larga le estás haciendo más daño. Más que ayudarle, le estás haciendo más daño porque no quieres tener esa firmeza a la hora de amonestar. No ser duro, sino ser firme. Son dos cosas diferentes. Y más que ayudar o algo así, y si no lo haces correctamente, puede inclusive hasta hacer lo contrario, hasta causar rebeldía, o hasta poder regarla de que no, pues ¿para qué me voy a enderezar? ¿Para qué voy a estar con Dios? Si ya Dios ya está enojado conmigo, pues ya para qué le echo ganas, pues ya me estás diciendo que Dios no le agrada lo que hago, pues ya ni modo, ya me perdí. Y hasta puede ser que hasta la persona más se sumerja en la situación que está. ¿Por qué? Porque puede que ya no tenga la esperanza en sí mismo de seguir echándole ganas. Ahora acompáñenme a Gálatas capítulo 6 verso 1. Está adelantito. Gálatas capítulo 6 verso 1. Nuevamente, como nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean cómo nuevamente Pablo le está diciendo otra parte, como claramente diciendo que si son sorprendidos en alguna falta, dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. No le está diciendo, ay, tú, porque me caes bien, o esto, no, ahí está diciendo claramente quiénes, los que son espirituales. Los que son espirituales, ya le está diciendo, ¿te estás dando cuenta de eso? ¿Eres espiritual? ¿Qué debes de hacer?
Dice restaurarle, buscar que la persona sea restaurada, no destruida. Es edificar, no derribar. ¿Y qué dice? Con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, de servicio. Si vas a restaurar a una persona, es porque le vas a servir a esa persona para que verdaderamente pueda restaurar su vida. Es para que sea para la gloria y honra de Dios. No para que diga, ay, sí, tú me ayudaste, tú eres el bueno. No, no buscar la gloria, no buscar el foco. Es buscar, ¿sabes qué? Yo te voy a servir, yo te voy a ayudar, pero es porque Dios me está dando esta oportunidad de hacer esto. Dios me está dando las palabras que te puedo decir. Dios me está permitiendo tener un día más de vida para estar aquí en la tierra. Con eso es más que agradecimiento a Dios. Dios me está permitiendo siquiera abrir los ojos al día siguiente. Toda la gloria sea para Dios. Y Dios me está haciendo que vaya contigo para restaurarte con un espíritu de mansedumbre. Y que dice, ojo, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. Esto quiere decir que aunque sea la persona más espiritual, también está sujeta a tentaciones. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo, porque ahí también es la tentación de que, yo te ayudé, yo te saqué adelante, yo soy el que hago las cosas. Aguas con eso. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Fuiste el medio y fuiste de bendición. Pero ¿quién te permitió hacer eso? Es Dios que permite hacer eso. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace el poder. Recordemos a David como le dice a Goliat: Dios te entregará en mi mano. Él está diciendo, ¿quién lo iba a hacer? A pesar de que David fue a pelear y fue a hacer todo, fue a hacer la obra, como quien dice, y fue a hacer todo, presentarse ahí ante el gigante, hizo todo, pero ¿a quién le dio la gloria? Dice, Dios te entregará en mi mano. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Y así debemos de tener siempre en nuestra mente eso. ¿Por qué? Porque solo la gracia de Dios es la que nos mantiene victoriosos. Es solo eso. Repitan otra vez conmigo nuevamente esa frase para que nos quede muy bien grabada en el corazón. Es solo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. Es solo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. Y a esa la gloria. Él solamente es el que nos hace todo. Él nos da todo esto. Y debemos de seguir sus instrucciones. Y hay muchas partes de cómo hacer las cosas. De cómo exhortar, cómo animar. A lo largo de esta serie hemos visto muchas de las cosas y muchos ejemplos de cómo interactuar con las personas para que no podamos decir, es que no sé qué hacer con mi familia, es que no sé qué hacer con mis hijos, es que no sé qué hacer en mi trabajo, es que no sé qué hacer con mi pareja. Aquí están todas las instrucciones de cómo hacer las cosas. Y debemos de hacerlo con el orden que Dios nos dice, con lo que Él quiere de nosotros. Y para memorizar en este estudio es el verso de Gálatas 6:1, que nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, eso subrayen lo que sois espirituales. ¿Cómo debo de ser una persona espiritual? ¿Y cómo puedo ser una persona espiritual? Estando en contacto diario con Dios. Y recordar los versos que dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas todo
lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está claramente cómo todos los versículos están tan completamente hilados. Restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque ojo, el que estés en ese momento fuerte, fortalecido, que es más, que estás en esto, lo otro, aguas, porque también debes de no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque recordemos, el enemigo está como león rugiente, esperando a quien devorar, esperando a quien baja la guardia, esperando a quien puede destruir. El enemigo está esperando, ahí dice, está esperando a que bajes la guardia, a que cometas error o a que hagas lo que tú quieras hacer en la carne y no lo que Dios quiere que verdaderamente hagas. Así que hay que echarle muchas ganas en tener nuestra comunión diaria, viva y eficaz con el Dios verdadero y con Jesucristo verdadero, no con un Dios de religión, no con un Dios que todo bonito, todo color de rosa, sino con un Dios que también te dice, sí te amo, pero también te dice, tienes que obedecer. La obediencia y la humildad sobre todo. Porque sin Dios no somos nada, como lo repetimos, porque solo la gracia de Dios es la que nos mantiene avanzando, la que nos mantiene teniendo victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Y las victorias de quién son? De Dios, porque Él nos da la capacidad para poder tener esas victorias, porque sin Él no nos diera la capacidad, no lo hacemos. Por eso el mundo está como está, porque están sin Dios y vean cómo está todo alrededor, guerras, extorsiones, personas abusivas, de todo, o sea, cómo está todo alrededor. Pero hay que echarle ganas nosotros a hacer lo que nos corresponde, en buscar a Dios y seguir adelante. Así que oremos para darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este día que nos permites estudiar más tu palabra y aprender más y ver que tú nos das instrucciones claras y precisas. Y es cuestión de que meditemos y que pongamos todas las situaciones en tus manos y que veamos qué es lo que tú quieres que verdaderamente hagamos, qué es lo que tú quieres que digamos, que accionemos. Ayúdanos a que nos dejemos guiar por tu presencia, por tu espíritu, que seamos más sensibles a tu voz, que despiertes ese interés por querer seguir teniendo una comunión diaria contigo, que te escuchemos a través de tu palabra. Fortalécenos, Señor bendito, en este caminar cristiano y ayúdanos a hacer lo correcto, a hacer lo que tú quieres que hagamos y no lo que nosotros creamos que está bien. Guíanos conforme a tu preciosa voluntad. Todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.